le decía que es más importante el objeto, ¿sí?, en sí mismo para determinar la clasificación que el concepto. ¿Entienden? Es como si me dijeran, este objeto no va. Ah, bueno, lo saco, listo. Pero ¿por qué estoy guiando la clasificación? Y lo sigo guiando por las características que veo, no por la categoría mental. ¿Sí? Es como que son más importantes para mi acción sobre el mundo, siguen siendo más importantes los objetos que la categoría intelectual, ¿sí? O que el pensamiento, o que los signos, en realidad, hacemos claro, que los signos. Los signos no son objetos. ¿Sí? Para la clasificación esa, insisto, este ejemplo, siguen siendo importantes los objetos. Ah, bueno, clasifiqué todos estos objetos. Este no va. Ah, bueno, listo, es este el que no va. Me quedo en el mundo de los objetos, ¿sí? No en el mundo de las categorías. Si a mí me dicen, este no va, ah, me anulan toda la categoría mental. Esta categoría no eran triángulos entonces, esa palabra no significa triángulo, significa otra cosa. Entonces anulo toda la clasificación. Pero en este caso, en el caso del mismo pseudoconcepto, lo que muestra la prueba esa, ¿sí?, es que, es este el que no va. Que se trata más de objetos, ¿sí?, que todavía para el pensamiento son más importantes los objetos en su materialidad que los signos. Si fueran importantes los signos, y lo que el signo, si el signo es el que gobierna la conducta que yo tengo, entonces, si no era triángulo, entonces la clasificación que hice no sirve. Porque lo que importa es que la clasificación esté bien hecha de acuerdo al signo, a la categoría que yo hago, al concepto que yo hago. También en el otro Pero caso... él habla, perdón, pero no lo entiendo, porque él habla de complejos, concepto y pseudoconcepto. Entonces, ¿el concepto cuál sería? El concepto es el concepto científico, la categoría. El pibe que agarra y cuando le dicen no, le muestran que no es la palabra, no significa triángulo, agarra y desarma todo y vuelve a hacer la clasificación en base al criterio, a otro criterio. Amarillo, grande, chico, azul, o lo que sea. Que él crea. Pero no es así la clasificación, complejos, conceptos y pseudoconceptos, por eso no lo entiendo. No. Yo pensé que primero formaba uno, después el otro. Perdón. Está bien, no, porque Vygotsky ahí, no, está bien, pero porque él complejiza la prueba. Complejiza en el sentido de que dice, ay, pero ¿cómo sabemos quién realmente tiene adquirido esto? Es como una contraprueba, digamos, eso, de agarrar y decirle al nene, mirá. Entonces, la clasificación, la cuestión es esta, es compilaciones. A ver, no, ya me mareé yo. Perdón. No, ahora te entendí. Yo pensé que primero aprendía las letras, después la sílaba y después la palabra, ponele. No. En realidad no es una cuestión de aprender letras ni nada ese ejemplo, digamos. El ejemplo es, el experimento tiene que ver con eso, con si pueden sostener o no, ¿sí?, la noción de concepto, que es una categoría, como decimos nosotros, muebles. Lo que pasa es que esto está dado en el momento en que el niño todavía está aprendiendo el significado de las palabras. Para nosotros, bueno, pero ustedes también siguen aprendiendo, y yo también sigo aprendiendo ciertos significados de las palabras, ¿sí? Porque te presentan un concepto nuevo y vos tratás de entenderlo, ¿sí? Tratás de entenderlo a partir de, no sé, de distintos ejemplos. Pero si vos vas construyendo ese concepto, el pensamiento conceptual implica que yo describo, por ejemplo, un concepto, ¿sí? Y vos, al sostener esa categoría, ¿sí?, te doy una definición de, ponele, como ustedes dicen, de auto. Es lo que hicimos hoy.
y que dijo Agustina. Vos decís auto, bueno, son vehículos de 4 ruedas. ¿Sí? Y yo le digo a Agustina, no, le dijo Luli, bueno, pero entonces yo estoy diciendo que las camionetas también son autos, que entran dentro de lo que es auto, una camioneta. Y bueno, ahí ella, en base a ese significado, esa definición de auto, está, digamos, diferenciando, ¿sí? Que también entraría ahí, ¿sí? Otro vehículo, otras cosas como las camionetas. ¿Sí? Entonces, sí. Ahora ella está sosteniendo ese concepto. Es más importante el signo, ¿sí? El signo, la categoría, que el objeto. Pero porque nosotros tenemos esa capacidad de pensamiento abstracto, generalizante, ¿sí? Que es el pensamiento en conceptos. Así sea auto puede ser un concepto. Es un concepto de la vida cotidiana. Auto. ¿Sí? Es un concepto. Y estamos pensando en base a esa lógica, ¿no? Pero en este caso sería como, bueno, insisto, es muy difícil el ejemplo porque los niños todavía no tienen ese significado. A ver. Cuando conocen palabras, las conocen en un contexto lingüístico, ¿sí? En interacción con otras personas, y es como que las van deduciendo a las palabras, los chicos. ¿Sí? No es que un niño aprende palabras en la vida cotidiana, o aprende conceptos en la vida cotidiana porque vos lo sentás y le enseñás formalmente, esto es un árbol, esto es la categoría de tal cosa, esto es la categoría de tal otra. No, lo van adquiriendo espontáneamente en la relación con otros humanos. ¿Sí? Entonces, pero, digo, lo que trata de medir Vygotsky es, trata de medir qué grado de generalización tiene el lenguaje. Y lo hace a partir de este experimento, ¿no? Y en ese orden son, como vos me preguntabas, son compilaciones no organizadas, complejos, pseudoconceptos, que es como un casi concepto, y concepto. La diferencia está en esta prueba que les hacen, ¿no? En esta prueba en donde le dan vuelta y dicen, mira, no es. No es. Y el chico del pseudoconcepto dice, no es el objeto. Y lo corre. Y el de los conceptos dice, no es la categoría. Y entonces corre todo. ¿Entiendes? ¿Por ejemplo? Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. O sea que el grado de generalización complejo, los pseudoconceptos se dan en la vida cotidiana y los conceptos también en la formación escolar, porque eso también lo decía el texto. No, porque en la vida cotidiana vos llegás a comprender también conceptos. Vos llegás a comprender conceptos. Lo que pasa es que lo llegás a comprender cuando tenés el grado de generalización, ¿sí? En donde hay una abstracción, hay una descontextualización de los signos que te permite eso. O sea, el grado de descontextualización del signo te permite formar categorías y no depender del contexto. ¿Sí? Es como un momento en el desarrollo del niño, digamos, en donde él logra eso, logra manejo de conceptos y no quedarse en particularismo, no quedarse en el objeto, sino en el signo. El experimento muestra eso.
Bueno, digo... ¿Y a qué edad más o menos? ¿O no hay una edad? ¿No hay una edad, un rango más o menos? Esto también tiene que ver con, si quieren lo pueden ver desde Piaget, ¿sí? O sea, a los conceptos y la noción de clase, ¿qué edad es en Piaget? De los 7, 8 años. 7. Las operaciones concretas serían. Es parecido, muy parecido a la concepción de clase en Piaget, ¿sí? Al manejo de clase, no manejo de clase, a la concepción de categorías. Clase, categorías, claro. Cuando arman grupos, subgrupos, cuando entienden claro. esta categorización. Sí. Sí, que lo habrán visto en el experimento que hizo Lully, ¿no? Que le decía, ¿no? Bueno, o que pueda ser potencialmente de acuerdo al protocolo de realización que les mandé después. No lo hacemos más. Bueno, y yo les decía entonces, sin palabras. La descontextualización es muy importante. ¿Sí? La descontextualización es súper importante. Ahora, voy a avanzar un poquito más, ya las dejo, igual. Piensen que el contexto en el que se aprenden las palabras no es solamente un contexto en donde hay cosas en el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les dije, función indicativa, que es esto, de indicar, señalar el signo, señalar el objeto, perdón. Función simbólica, que es abstracta, ¿no? Como estas categorías, por ejemplo, estos conceptos que son abstractos. Pero piensen que nosotros, los signos, se relacionan no solo con objetos del mundo, sino que también con qué se relacionan. ¿Con conceptos? Con otros signos. Ah, claro. En Vygotsky, la descontextualización es con respecto a los objetos del mundo físico. ¿Sí? Una descontextualización de los objetos con relación a los objetos del mundo físico. ¿Sí? Pero a la vez, en ese proceso de desarrollo también hay algo que se llama contextualización. Y vos decís, pero ¿no es que es la descontextualización lo que me marca el desarrollo? Sí, pero hay una contextualización de un contexto que Vygotsky llama lingüístico. El ejemplo ¿Se llama cómo, perdón? De un contexto lingüístico. Ah. Es como que hay dos contextos. ¿Sí? Un contexto es el contexto de las cosas, el mundo material. Computadora, auto, perro, gato, lo que sea. Persona, mamá, tía. ¿Sí? Uno es ese, el contexto de la cosa, ¿sí? Del objeto. El objeto mamá. El objeto mamá es, señalo, mi mamá está en el contexto. ¿Sí? Le señalo a mi mamá. Otra cosa distinta es el contexto lingüístico. El contexto lingüístico es el contexto de otros signos. ¿Dónde vemos el contexto lingüístico? En la conversación. ¿Sí? Yo estoy hablando con ustedes y les digo, en una frase les digo, Lali hoy se fue a comer. Y después les digo, debería tener mucho hambre. Una frase, en el contexto lingüístico, tiene que ver con la anterior. ¿Sí? Eso hace que ustedes no me pregunten, ¿quién tenía mucho hambre? ¿Entienden? Sí. Ese es el contexto lingüístico. ¿Sí? No estamos hablando de cosas, sino de palabras, de otros signos. ¿Sí? Muchas veces los signos se tienen que ir contextualizando lingüísticamente. Aprendemos a leer. Entonces, aprendemos a leer y podemos leer textos en donde un autor está hablando de un argumento, ¿sí? Y después nos empieza a hablar contraargumentando algo de eso,
Y nosotros podemos entender que es parte, esto que está acá, depende de este contexto para entenderlo. ¿Sí? ¿Entiendes? Esto sí tiene que ver con prácticas del lenguaje, entonces, con la didáctica. Bueno. Sí, sí, debe tener que ver, no sé. Sí, Claro, sí. es como si yo digo, el profe llega tarde. Y en otra ocasión digo, igualmente siempre llega tarde. ¿Está bien así? Está muy bien. Está muy mal que llegue tarde, pero bueno. Está muy bien. Claro, exacto. ¿Sí? Ese es el contexto lingüístico. Relación signo-signo. Signo-signo. Un signo con otro signo. Todo el tiempo nosotros, y cuando le enseñan a leer a los chicos, les enseñan a escribir, les están enseñando esta contextualización. ¿Sí? Esto es lo que están haciendo. Y se descontextualizan del mundo material porque forman categorías de pensamiento, pero a la vez se contextualizan a nivel cada vez mayor la contextualización. ¿Qué es lo que es independiente del contexto material y del contexto incluso lingüístico? Los conceptos científicos. ¿Por qué? Porque un concepto científico, se independiza incluso del contexto lingüístico en el cual se habla. Piensa en un concepto científico, bueno, este que les decía hoy, de masa. ¿Sí? No la masa de amasar, de masa es de la física. Lo llevan a cualquier contexto y están hablando del concepto de masa de la física. Bueno, está bien. Me pueden decir ustedes, no, masa la de amasar, como dije recién yo. Pero bueno, por ahí debe ser un concepto más específico, que no se confunda tanto. Vectores, por ejemplo. Bueno, vectores, qué sé yo. No Tirando sé, física. Física, bueno, vectores. Y vos lo llevás de un contexto a otro, ¿sí? Y sin embargo siguen siendo vectores, o átomos. ¿Viste? Lo llevás de un concepto a otro, de un campo a otro, y sigue significando lo mismo. Cosa que no pasa con las palabras de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo digo, Carlitos es un mueble. No es lo mismo que yo diga, Carlitos, corre el mueble, que les diga, Carlitos, sos un mueble. ¿Sí? Claro. Las palabras son casi las mismas, pero el contexto ahí me modifica el significado de la palabra. En un caso le estoy diciendo que es una cosa que no tiene vida, que es de madera, que no sé qué le estoy diciendo, ¿viste? Y en otro caso le estoy haciendo referencia a el mueble ese o vamos a comprar los muebles, cualquier mueble en general. ¿Sí? Pero se dan cuenta que ahí el contexto lingüístico hace que el significado varíe. Bueno, con los conceptos científicos no pasa eso. Por más de que son insertos en distintos contextos lingüísticos, el concepto científico no cambia. Bueno, el desarrollo del niño tiene que ver con eso. Seguiremos la próxima con el pasaje de hay todo un progreso desde el aula externa al aula egocéntrica al aula interna en el niño. Seguimos la próxima. Vayan a comer. Bueno, para que era algo. Y estos conceptos, algo común. Estos conceptos científicos sí son los que se adquieren en la escuela. Sí. Incluso, vos lo decías, los conceptos de la educación formal, digamos. Las categorías de la vida cotidiana o conceptos de la vida cotidiana, los niños los pueden ir adquiriendo, pero el significado de la palabra puede ir variando también en la educación formal. Nunca terminamos del todo de adquirir los significados. Se pueden seguir desarrollando los significados de las palabras. Algunos, otros bastante.
Sí, lo que pasa es que la escolarización, ¿sí?, requiere de un nivel de formalidad, de formalización, de generalización, ¿sí? Que incentiva muchísimo, favorece mucho esto, la adquisición de conceptos cotidianos en los niños chiquitos, ¿sí?, porque también se trabaja con eso, y ya los mayores conceptos científicos. Bueno, vayan a comer, o no sé, o a dormir. Bueno, Bueno, a comer. Próximo. En la próxima clase vamos a seguir desarrollando ese texto de Vygotsky desde este punto que les decía, ¿no? Del habla, de cómo se da la progresión en el niño, ¿no? De un habla externa a un habla egocéntrica, que es distinto para Piaget, para Vygotsky, y de un habla interno, que es similar al pensamiento, el habla interno. Estoy yendo ahí desde la página 21, entonces. Ya te digo. Habla social, egocéntrica e interna. 121, no 21. Y perdón, no te dije el número de página. Y 121, ¿sí?, final de la 121, que van a ver esto que les expliqué hoy, de los distintos contextos y de la función del habla egocéntrica. Y bueno, y si podemos vemos la última parte, que es como lo que sucede con las propiedades estructurales y funcionales, que bueno, creo que eso es lo que caracteriza al habla egocéntrica. Bueno. Propiedades estructurales y funcionales de lo que es el lenguaje. Pero bueno, vamos a tratar de llegar al final de este tema. Bueno, bueno. bárbaro. Bueno, Sí. descansen, soldados. Bueno, buen fin de ya casi. Ah, No, semana. no, madre, que no se pasen los días, no. Por mi bien. Bueno, listo. Bueno, total tenemos que estar adentro, así que sábado, domingo, lunes. Eso lo veo igual. Hay más casos hoy, ¿no? Sí. Pero bueno, gente que vino de afuera, era la enfermera y la señora. Ah, Y la mujer operada que no se sabe de dónde se lo contagió. Pero bueno. Según tengo entendido, Marvel la visitó alguien de afuera al señor. O sea que el virus no está dentro del dragado, sino como que viene de afuera. Sí, qué sé yo, eso dijo la doctora. El hijo dijo que no tuvo contacto con nadie de afuera. Hay que cuidarse. Y hay que cuidar. Sí, nosotros acá en Aurion, gracias a Dios, no tuvimos ningún caso todavía, pero igual, volvimos a las 8:04. Ah, sí, también. Y sí, porque hicimos partido Bragado, entonces vuelve Bragado, volvemos los partidos también. Sí, ¿en Aurion qué? no habría estás. Sí, en Aurion. Sí, sí. Bueno, 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 ya está. Muchachos. Bueno, cualquier cosa nos vamos todos a Mechita, ¿eh? Esta mierda, una carpa, ya está. Bueno, por cuídense. Dios. bueno, Nos vemos. Gracias, Chao, profe, chao. igualmente. Chao, chicas. Bien. Adiós. Adiós.